En el calor sofocante de Manaos, los sollozos de Elena García resonaban entre las paredes ornamentadas de la mansión familiar. Su padre, el poderoso comerciante Roberto García, la miraba con desprecio mientras ella se desplomaba sobre el suelo de mármol, su vestido de seda desparramado como una flor marchita. Ya está decidido. Mañana al amanecer partirás hacia la comunidad de los Curipaco. Si tanto te gusta deshonrar nuestro apellido con tu apariencia, que sean los salvajes quienes te soporten, sentenció Roberto, golpeando su bastón contra el suelo. Elena, con sus 30 años y un cuerpo que la sociedad manáguara de 1920 consideraba vergonzosamente obeso, levantó la mirada inundada en lágrimas. Las crueles palabras de su padre se clavaban en su pecho como agujas envenenadas. Toda su vida había sido una sucesión de humillaciones, pero esto superaba cualquier castigo anterior. Padre, por favor, haré lo que sea. Me someteré a cualquier tratamiento, no apareceré en los eventos sociales, suplicó Elena, con la voz entrecortada. Roberto se acercó, su rostro enrojecido por la ira. ¿Sabes lo que tuve que soportar hoy? El rechazo de los Monteiro a tu propuesta de matrimonio con su hijo. ¿Cómo podría Carlos casarse con semejante mujer?, me dijeron. La fortuna de los García no compensa la vergüenza de tenerte como esposa. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier palabra. La madre de Elena, María, observaba desde un rincón, sin atreverse a intervenir. Su mirada transmitía compasión, pero su boca permanecía sellada por años de sumisión. Esa noche, mientras empacaba lo poco que le permitieron llevar, Elena contempló su reflejo en el espejo ornamentado de su habitación. Sus ojos color miel, su cabello castaño que caía en ondas sobre sus hombros, sus manos delicadas, partes de ella que nadie se molestaba en notar, opacadas por un cuerpo que todos juzgaban como defectuoso. La madrugada llegó con una neblina espesa que envolvía el puerto de Manaos. El bote que la llevaría río adentro esperaba con su motor rugiendo suavemente. 2 hombres contratados por su padre la escoltaron sin delicadeza, como si transportaran mercancía defectuosa. Estarás con ellos hasta que aprendas humildad o hasta que algún salvaje te acepte como esposa. Si es que alguno está tan desesperado, fue la despedida de Roberto. Su madre le entregó furtivamente un pequeño medallón de oro con la foto familiar y la abrazó brevemente, susurrando, encuentra tu propio camino, hija mía. El viaje por el Amazonas duró 3 días. 3 días de humedad implacable, insectos voraces y miradas lascivas de los barqueros. Elena, educada en los mejores colegios de Brasil y Europa, intentaba mantener la compostura mientras el mundo que conocía se desvanecía tras cada curva del río. Al atardecer del tercer día, el bote se detuvo en un pequeño embarcadero de madera. No había recibimiento, solo un hombre indígena de mediana edad esperando silenciosamente. Vestía pantalones sencillos y una camisa desgastada, una mezcla entre su cultura tradicional y la influencia occidental. Taedu se presentó escuetamente, sin extender la mano ni hacer contacto visual prolongado. Los barqueros intercambiaron algunas palabras con él en portugués básico, le entregaron una carta de Roberto García y se marcharon rápidamente, dejando a Elena con sus 2 maletas y un terror creciente. El silencio entre ellos era tan denso como la vegetación circundante. Taedu tomó las maletas y comenzó a caminar por un sendero apenas visible. Elena lo siguió con dificultad, su vestido fino enganchándose en las ramas, sus zapatos elegantes hundiéndose en el barro. Después de 1 hora de caminata, llegaron a una cabaña aislada. No era el poblado indígena que Elena esperaba, sino una vivienda solitaria rodeada de árboles imponentes y el susurro constante del río cercano. ¿Dónde está la aldea?, preguntó Elena con voz temblorosa. No hay aldea cerca. Vivo solo, respondió Taedo en un portugués sorprendentemente fluido pero escueto. El pánico se apoderó de Elena. ¿Su padre la había entregado a un solo hombre, en medio de la nada? Las peores posibilidades cruzaron su mente mientras observaba la robusta figura de Taedo acomodando sus pertenencias en un rincón de la cabaña. La choza era sencilla pero ordenada. Una hamaca grande colgaba en el centro, había estantes con hierbas secas, herramientas y algunos libros desgastados que Elena no esperaba encontrar. Un fuego pequeño ardía en un hogar de piedra bien construido. Dormirás aquí,
dijo Taedu, señalando la hamaca. Yo dormiré afuera. Confundida, Elena observó cómo el hombre tomaba una hamaca más pequeña y salía para colgarla bajo el techado exterior de la cabaña. Sin más explicaciones, comenzó a preparar una sencilla cena de pescado y frutas. Esa primera noche, Elena lloró hasta quedarse dormida, mecida por el bamboleo de la hamaca y los sonidos de la selva. Estaba segura de que su vida había terminado, que moriría olvidada en aquel rincón verde del mundo. Al amanecer, el aroma de café la despertó. Taedo había preparado desayuno y lo servía en platos de madera tallada. Comieron en silencio, un patrón que se repetiría durante las siguientes semanas. Con el paso de los días, Elena comenzó a observar detalles sobre su anfitrión. Notó las cicatrices en sus manos, producto de años de trabajo duro. Vio cómo trataba con reverencia cada planta, cada animal. Descubrió que los libros en sus estantes eran de literatura brasileña, filosofía e historia. Una tarde, mientras Taedu reparaba una red de pesca, Elena se atrevió a romper el patrón de silencio. ¿Por qué aceptaste recibirme? ¿Qué te ofreció mi padre? Taedu levantó la mirada de su trabajo, sus ojos negros encontrándose con los de ella por primera vez de manera sostenida. Tu padre no me ofreció nada. Le debía un favor al misionero que nos enseñó portugués. Él me pidió que te recibiera. La respuesta descolocó a Elena. Había asumido un intercambio monetario, algún beneficio para Taedu o su pueblo. ¿Y por qué vives solo, alejado de tu comunidad? Un destello de dolor cruzó el rostro del hombre. Mi esposa e hijo murieron hace 5 años. Fiebre traída por hombres blancos. La aldea cree que atraje la desgracia por relacionarme demasiado con el mundo exterior. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Era un silencio compartido, tejido con hilos de dolor reconocido mutuamente. Esa noche, Elena escribió en su diario: hoy entendí que no soy la única persona en el mundo a quien la sociedad ha expulsado por ser diferente. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La rutina se estableció con naturalidad, Taedu pescaba y cazaba, Elena aprendía a identificar plantas comestibles y medicinales. Por las tardes, ella leía en voz alta los libros de la cabaña, descubriendo que Taedu disfrutaba especialmente de la poesía, aunque nunca lo admitiera abiertamente. El primer cambio notable en su relación ocurrió durante una tormenta feroz. El techo de la cabaña comenzó a gotear peligrosamente. Sin mediar palabra, trabajaron juntos para reforzarlo, pasándose hojas de palma y cuerdas vegetales. Cuando terminaron, empapados pero exitosos, Elena notó algo extraordinario: Taedu estaba sonriendo. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero iluminaba su rostro severo como un rayo de sol atravesando la espesura de la selva. «Trabajas bien», dijo simplemente. 3 palabras que significaron más para Elena que todos los falsos cumplidos recibidos en los salones de Manaos. Una mañana, mientras recolectaban frutos cerca del río, Elena resbaló en la orilla lodosa. Sin pensarlo, Taedu se lanzó a sujetarla, evitando su caída. Sus manos se encontraron, y por un momento que pareció eterno, permanecieron así, conectados por ese contacto simple y vital. Gracias, murmuró Elena, sorprendida por la calidez que sentía, una calidez que no tenía nada que ver con el sol tropical. Esa tarde, ocurrió la primera gran sorpresa. Un bote se acercó al pequeño muelle. Era José, el mensajero que ocasionalmente traía suministros y correspondencia para Taedu. Esta vez, traía una carta para Elena. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Era de su madre. Querida hija. Tu padre ha muerto repentinamente. Un ataque al corazón se lo llevó hace 3 semanas. En su testamento, sorprendentemente, te ha dejado la mitad de su fortuna, quizás en un acto final de arrepentimiento. Puedes volver cuando desees, la casa familiar te espera. Con amor, tu madre. Elena dejó caer la carta, aturdida por emociones contradictorias. Libertad. Vindicación. Pero también un vacío extraño, como si el odio hacia su padre hubiera sido un ancla que ahora se disolvía, dejándola a la deriva.
Taedo observó su reacción desde la distancia, respetando su espacio como siempre lo había hecho. Cuando finalmente se acercó, Elena le explicó la situación. Ahora puedes volver a tu mundo, dijo él, con una expresión inescrutable. ¿Quieres que me vaya?, preguntó Elena, sorprendida por el dolor que le causaba la idea. Quiero que seas libre, respondió Taedo. Aquí o allá. Esa noche, Elena no pudo dormir. Contemplaba sus opciones mientras escuchaba los sonidos nocturnos de la selva, que ya no le parecían amenazantes sino familiares, casi reconfortantes. Pensó en Manaos, en los salones, en las miradas despectivas, en una vida de comodidades materiales pero pobreza espiritual. La decisión cristalizó en su mente como un diamante formado bajo presión, utilizaría su herencia, pero no para regresar a su antigua vida. Al amanecer, encontró a Taedo preparando el desayuno como cada mañana. Me quedaré, anunció Elena con voz firme. Pero tengo una propuesta que hacerte. Los ojos de Taedo, normalmente impasibles, revelaron un destello de algo que podría ser esperanza. Te escucho, dijo simplemente. Quiero construir un refugio. Un lugar para mujeres rechazadas por la sociedad. Mujeres como yo, que no encajan en los moldes que otros crearon para ellas. Podríamos usar parte de las tierras de mi padre río arriba, cerca de donde convergen los ríos. La segunda gran sorpresa llegó con la respuesta de Taedo. En vez de palabras, se acercó lentamente a Elena, tomó su mano con delicadeza y la llevó hasta sus labios, besándola con una reverencia que ella jamás había experimentado. Tu corazón es más hermoso que cualquier cosa que haya visto en esta selva, dijo finalmente. Y he visto flores que florecen una vez cada 10 años. En los meses siguientes, Elena se transformó en una mujer de acción. Con la ayuda de abogados contratados a distancia, reclamó su herencia y compró tierras estratégicas. Taedo la conectó con miembros de su antigua comunidad que aún lo respetaban, y juntos comenzaron a construir el refugio. La noticia se propagó como el fuego en temporada seca. Mujeres de diversos orígenes comenzaron a llegar, indígenas expulsadas de sus comunidades por romper tradiciones, mujeres de la ciudad huyendo de matrimonios abusivos, jóvenes rechazadas por su apariencia o comportamiento. El refugio del río convergente, como lo llamaron, se convirtió en un experimento social único. Combinaba conocimientos ancestrales indígenas con recursos modernos. Tenía huertos, talleres de artesanía, una pequeña escuela y una clínica básica. Pero la transformación más profunda ocurrió en la relación entre Elena y Taedo. Lo que comenzó como una convivencia forzada se convirtió gradualmente en respeto mutuo, luego en amistad, y finalmente en un amor que desafiaba todas las convenciones. Una tarde, mientras supervisaban la construcción de una nueva cabaña para el refugio, Taedo le entregó a Elena un pequeño objeto envuelto en hojas. En mi cultura, cuando un hombre encuentra a su compañera de vida, talla esto, explicó. Elena desenvolvió el regalo para encontrar dos figuras entrelazadas, talladas en madera oscura. No eran figuras idealizadas, sino representaciones honestas, él con sus cicatrices, ella con sus curvas generosas. Entre mi pueblo, la palabra para belleza es la misma que para verdad, continuó Taedo. Tú eres bella porque eres verdadera. Esa noche, bajo un cielo amazónico tachonado de estrellas, sus cuerpos se encontraron por primera vez. No hubo vergüenza ni juicios, solo descubrimiento y celebración. Toda mi vida me enseñaron a odiar este cuerpo, susurró Elena, vulnerable en su desnudez. Tu cuerpo es como el río, respondió Taedo, trazando el contorno de sus caderas con dedos reverentes. Poderoso, generoso, portador de vida. El tercer giro inesperado llegó un año después, cuando una canoa elegante atracó en el muelle del refugio. De ella descendió María, la madre de Elena, acompañada por un hombre joven que Elena reconoció como Carlos Monteiro, el mismo que había rechazado casarse con ella. El encuentro fue tenso al principio. María abrazó a su hija con lágrimas en los ojos, disculpándose por años de silencio cómplice. Carlos, por su parte, observaba con asombro el refugio y, más específicamente, a la transformada Elena. Tu madre me contó lo que está sucediendo aquí, explicó Carlos. Venimos porque queremos ayudar.
Mi familia tiene conexiones que podrían ser útiles para proteger legalmente este lugar. Elena los invitó a quedarse unos días, observando con cierta ironía cómo Carlos, que una vez la había despreciado por su apariencia, ahora la miraba con una mezcla de arrepentimiento y admiración. Una noche, mientras compartían una cena comunitaria, Carlos se acercó a Elena. Fui un tonto y un cobarde, admitió. Dejé que los prejuicios de mi familia y mi propia superficialidad me cegaran. Ahora veo la mujer extraordinaria que eres. Elena sonrió, sin rastro de amargura. Agradezco tu honestidad, Carlos. Pero ese rechazo fue lo mejor que pudo pasarme. Mientras hablaba, su mirada se dirigió hacia Taedu, quien conversaba con un grupo de niños, enseñándoles a identificar constelaciones. El amor que sentía por él iluminaba su rostro más que cualquier lámpara. Lo amas de verdad, observó María, que se había acercado silenciosamente. Él fue el primero que me vio realmente, respondió Elena. No mi cuerpo, no mi apellido, no mi dinero. Me vio a mí. El refugio prosperó con el paso de los años. Se convirtió en un modelo de sostenibilidad y empoderamiento femenino, atrayendo visitantes de todo el mundo. Elena y Taedu se casaron en una ceremonia que combinaba tradiciones occidentales e indígenas, simbolizando el puente que su unión representaba. La historia de Elena García, la heredera obesa enviada como castigo a la selva, se convirtió en leyenda a lo largo del Amazonas. Algunos la contaban como un cuento de hadas, otros como una parábola sobre el verdadero significado de la belleza. Pero para Elena, sentada en el porche de su cabaña al atardecer, con la cabeza de Taedu recostada en su regazo mientras leía, no era una leyenda. Era simplemente su vida, una vida que había encontrado su cauce como los ríos que rodeaban su hogar, a veces turbulenta, a veces serena, pero siempre, siempre, fluyendo hacia adelante. Y cuando las jóvenes del refugio le preguntaban cómo había encontrado la fuerza para transformar el rechazo en propósito, Elena sonreía y respondía con palabras que Taedu le había enseñado: cuando la selva te desprecia, te conviertes en río. Y los ríos, hijas mías, no piden permiso para fluir. Simplemente fluyen, cambiando el paisaje a su paso.